Saludos a todos, bienvenidos una vez más a las Crónicas de las Tierras Eslavas. Antes que nada quiero agradecerles la enorme participación que tuvo el video anterior. Me alegró muchísimo ver comentarios de personas de diferentes países con las opiniones muy diversas pero unidas por el interés de comprender mejor la historia de Europa Oriental. Muchas gracias también por sus palabras de apoyo. Créanme que son una gran motivación para seguir investigando, contrastando fuentes, preparando cada video con el mayor rigor posible. Y quiero agradecerles especialmente a quienes discreparon conmigo, pero lo hicieron planteando preguntas, argumentos, porque la historia avanza precisamente así, debatiendo ideas, confrontándolas con la evidencia. Este canal no pretende decirles qué pensar, pretende ofrecerles herramientas para pensar mejor, porque la historia no se decide por la mayoría de votos en una caja de comentarios. Tampoco cambia porque una idea se repita 1000 veces en Internet. La historia se construye con documentos, con fuentes, arqueología, lingüística, antropología y el trabajo de generaciones de investigadores. Precisamente por eso, hoy responderé 3 comentarios con los que discrepo por completo, no porque crea que quienes los escribieron actuaron de mala fe, sino porque reflejan algunos de los mitos más extendidos sobre la historia de Europa Oriental. Los comentarios son los siguientes. Son rusos todos. El otro comentario. Todos son hermanos separados y divididos por la tribu de los engañadores elegidos que engañaron a los ucranianos aquel 1 de diciembre de 1991 con un referéndum trampa muy probablemente amañado. Y un tercero, mucho más breve, pero quizá el más interesante de todos. Son pueblos hermanos. A primera vista parecen comentarios muy sencillos. Alguien podría preguntarse, ¿qué tanto hay que explicar? La respuesta es muchísimo. Porque detrás de esas frases hay siglos de historia, conceptos que cambiaron de significado con el tiempo, construcción de identidades nacionales y mucha propaganda imperial. Y quiero dejar algo muy claro desde el principio. Mi objetivo no es discutir con las personas, es discutir con los mitos, porque todos podemos equivocarnos, eh, pero lo realmente peligroso es cuando un error se repite tantas veces que termina aceptándose como una verdad. Así que acompáñenme, hoy vamos a desmontar algunos de los mitos más extendidos sobre Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Y les aseguro que al terminar este video muchas palabras que parecían evidentes tendrán un significado completamente distinto. Entonces, comencemos con el primer comentario. Son rusos todos. Es una frase muy corta, apenas 3 palabras, pero curiosamente esas 3 palabras contienen casi 1000 años de confusión histórica. Y aquí aparece el primer problema. ¿Qué significa exactamente rusos? ¿Por qué esa palabra no siempre significó lo mismo? Hoy, cuando decimos ruso, pensamos en un ciudadano de la Federación de Rusia o en alguien perteneciente al pueblo ruso. Es un concepto nacional moderno. Pero si viajáramos 1000 años atrás y pronunciáramos esa misma palabra, nadie la entendería de esta manera. ¿Por qué? Porque en la Edad Media no existía Rusia. Sí, lo repito porque este es uno de los puntos más importantes de todo el video. Lo que existía era Rus de Kiev, un estado medieval que surgió en el siglo IX con su centro político, económico y cultural en Kiev. Era una federación de principados eslavos orientales gobernados por la dinastía de los Rurikidas y unidos en mayor o menor medida por la autoridad de Gran
príncipe de Kiev. Y aquí hay un detalle fascinante. La palabra Rus no significaba Rusia. Eran conceptos completamente distintos. De la misma manera que hoy nadie confunde el imperio carolingio con la Francia moderna, tampoco deberíamos confundir la Rus con la Rusia actual. Es más, durante siglos los habitantes de los territorios que hoy forman Ucrania, Bielorrusia, se llamaban a sí mismos rusinos o rutenos en las fuentes latinas. Y esto no lo dicen los historiadores ucranianos, lo dicen documentos del Reino de Polonia, del Gran Ducado de Lituania, del Vaticano, del Sacro Imperio Romano Germánico y de decenas de cronistas europeos. Cuando un cronista del siglo XV escribía sobre un ruteno, normalmente estaba hablando de un habitante de Kiev, de Volinia, de Podolia o de Polotsk. No estaba hablando de Moscú. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Mientras Kiev ya era una de las ciudades más importantes de Europa medieval, Moscú ni siquiera existía. La primera mención escrita de Moscú aparece en 1147. Para entonces, Kiev llevaba siglos siendo un gran centro político, comercial y religioso. Entonces, ¿de dónde sale la palabra Rusia? Aquí entra en escena otro personaje fundamental, Pedro I, conocido como Pedro el Grande, hasta comienzos del siglo XVIII. El estado, gobernado desde Moscú, era conocido en Europa como Moscovia y sus habitantes eran llamados moscovitas. Basta abrir mapas de los siglos XVI y XVII para comprobarlo. Encontrarán Moscovia una y otra vez, mientras la palabra Rusia todavía no designa al Estado que conocemos hoy. En 1721, tras la Gran Guerra del Norte, Pedro I proclamó el imperio ruso y adoptó oficialmente el nombre Rosilla, una forma griega derivada de Rus. No fue una elección casual, ni puramente estética. Con ese cambio buscaba presentar a Moscovia como la heredera legítima de la antigua Rus de Kiev y situar su monarquía dentro de la gran tradición histórica del mundo eslavo oriental. ¿Significa esto que Rusia robó la historia de la Rus? Como historiador prefiero expresarlo con más precisión. El imperio ruso construyó un relato histórico según el cual Moscú era el heredero exclusivo de la Rus. Y este relato se convirtió durante siglos en la versión oficial del Estado imperial. Pero una cosa es la construcción de una narrativa política y otra, muy distinta, es la realidad histórica, porque los herederos de la Rus no fueron uno solo, lo fueron pueblos que compartían este legado medieval, los antepasados de los ucranianos. Ninguno puede reclamar la exclusividad. Y aquí viene una comparación que nuestros amigos de América entenderán perfectamente. Imaginen que dentro de 300 años un país decidiera cambiar oficialmente su nombre a Gran Imperio Azteca. ¿Esto convertiría automáticamente a todos los pueblos de Mesoamérica en mexicanos? ¿Haría que los mayas de Guatemala o los pueblos originarios de Honduras dejaran de tener su propia historia? Por supuesto que no. Cambiar el nombre de un estado no cambia el pasado. La historia no funciona por decreto y precisamente por eso afirmar hoy que ucranianos y bielorrusos son rusos simplemente porque hace 1000 años existió la Rus es un error histórico enorme. Es como afirmar que todos los habitantes del antiguo imperio romano eran italianos
o que todos los pueblos del Imperio español siguen siendo españoles. La historia es mucho más compleja y precisamente por eso mucho más interesante. Pasemos ahora al segundo comentario. Todos hermanos, separados y divididos por los engañadores elegidos que engañaron a los ucranianos 1 de diciembre de 1991. Aquí ya no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de un hecho perfectamente documentado ocurrido hace 35 años. Y precisamente por eso resulta mucho más fácil comprobar qué ocurrió realmente. Primero, pongamos el contexto. En 1991, la Unión Soviética ya estaba atravesando una crisis terminal. La economía se encontraba en una situación crítica, el poder central se debilitaba rápidamente y pocos meses antes, en agosto, un grupo de dirigentes comunistas había intentado un golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev para salvar a la URSS. El golpe fracasó y a partir de ese momento la desintegración de la Unión Soviética se aceleró de manera irreversible. Es muy importante entender esto. Ucrania no fue un país que un día se despertó y dijo, hoy se me ocurrió independizarme. No. La Unión Soviética entera estaba colapsando. Las repúblicas soviéticas comenzaron a decidir su propio futuro, porque el Estado que las mantenía unidas estaba dejando de existir. Y Ucrania hizo exactamente lo mismo que hicieron Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Bielorrusia, Armenia, Moldova, Azerbaiyán y las demás repúblicas. Ahora viene la parte más interesante. El 1 de diciembre de 1991, Ucrania celebró un referéndum para que la población decidiera democráticamente si confirmaba la declaración de independencia aprobada unos meses antes por el Parlamento. ¿Y cuál fue el resultado? Participó alrededor de 84% del electorado, es decir, una participación que muchos países democráticos actuales envidiarían. Y de esos millones de ciudadanos que acudieron a votar, más de 90% respondió sí a la independencia. 90%. No 51, ni 60, más del 90. Pero hay un dato que casi nunca aparece en las discusiones de Internet. Muchos creen que la independencia solo fue apoyada por el oeste de Ucrania. Eso es sencillamente falso. En Donetsk, más de 84% de voto a favor de la independencia. En Lugansk, también más de 83%. En Crimea, donde la composición étnica era muy distinta del resto del país, la mayoría también respaldó la independencia de Ucrania. Incluso en Sebastopol, la ciudad considerada uno de los lugares más cercanos a Moscú, la mayoría de los votantes apoyó la creación de un Estado ucraniano independiente. Es decir, el respaldo no fue un fenómeno regional, fue un fenómeno nacional. Y aquí es donde la teoría del fraude empieza a derrumbarse por su propio peso. Porque cuando alguien afirma que todo fue un engaño, la pregunta inevitable es, ¿dónde están las pruebas? No las sospechas, ni rumores, ni los videos de internet, las pruebas. Porque la historia, como en un tribunal, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y hasta el día de hoy nadie ha presentado documentación que demuestre un fraude masivo capaz de cambiar el resultado de aquella consulta. Pensemos un momento en lo que implicaría sostener esa teoría. Habría que creer que millones de votos fueron manipulados simultáneamente en todas las regiones del país,
que nadie presentó pruebas concluyentes, que los propios dirigentes soviéticos aceptaron el resultado sin demostrar el supuesto fraude, y que la comunidad internacional reconoció la independencia basándose en una gigantesca falsificación que nunca pudo probarse. No parece una hipótesis histórica, parece el argumento de una novela de conspiraciones. Además existe otro dato que suele olvidarse. Pocos días después del referéndum, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron los acuerdos de Belavecha, mediante los cuales declararon que la Unión Soviética había dejado de existir. Entre los firmantes estaba Boris Yeltsin, presidente de la Federación de Rusia, es decir, la propia Rusia reconoció oficialmente la independencia ucraniana. Por eso afirmar que el pueblo ucraniano fue el ganado el 1 de diciembre de 91 no resiste un análisis serio de las fuentes. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Por primera vez en su historia contemporánea, millones de ciudadanos pudieron expresar directamente, mediante el voto, cómo querían organizar su propio Estado. Se puede estar de acuerdo o no con aquella decisión, esto pertenece al terreno de la opinión. Lo que no pertenece al terreno de la opinión son los hechos, y los hechos respaldados por los documentos, actas electorales y estudios históricos muestran con bastante claridad cuál fue la voluntad expresada por los ciudadanos de Ucrania en aquel momento. Y aquí conviene hacer una aclaración que como historiador considero fundamental. Hay quienes hablan del referéndum del 1991 como si aquel día hubiera nacido Ucrania. Eso tampoco es correcto. Lo que nació en 1991 fue el Estado ucraniano independiente en su forma contemporánea. Pero la identidad ucraniana, su lengua, su cultura y la conciencia de pertenecer a una comunidad distinta tienen una historia de varios siglos. Ya en los siglos XVI y XVII encontramos documentos en los que aparece el término ucraniano para referirse a los habitantes de estas tierras. La palabra Ucrania aparece aún antes, en el siglo X, XI. Durante los siglos XVIII y XIX, intelectuales como Iván Kotlarevsky, Taras Shevchenko, Pantelimon Kulish, Iván Franko, impulsaron un auténtico renacimiento cultural que consolidó la lengua y la literatura ucranianas modernas. Al mismo tiempo, los movimientos nacionales que surgieron en toda Europa llegaron también a Ucrania, fortaleciendo la idea de una nación con identidad propia. Es decir, el pueblo ucraniano no apareció de la noche a la mañana porque alguien imprimiera unas papeletas electorales. Del mismo modo que México no nació cuando firmó el Acta de la Independencia en 1821, o que Colombia no comenzó a existir el día de que se proclamó su independencia. Ningún historiador serio sostiene que una nación aparezca de un día para otro. Las naciones son el resultado de procesos históricos largos, complejos y en ocasiones contradictorios. El referéndum del 1 de diciembre no creó al pueblo ucraniano. Lo que hizo fue algo mucho más concreto. Permitió que ese pueblo decidiera mediante un voto libre que quería tener un Estado soberano. Y esta diferencia entre nación y Estado parece pequeña, pero en historia es absolutamente fundamental. Confundir ambos conceptos es uno de los errores más frecuentes. Y llegamos ahora al tercer comentario. Son pueblos hermanos. De los tres comentarios, este es probablemente el más interesante y paradójicamente el más difícil de responder. Porque a diferencia de los anteriores, aquí encontramos una frase que es verdadera y falsa al mismo tiempo.
Depende de qué entendamos por hermanos. Si con esa palabra queremos decir que ucranianos, bielorrusos y rusos comparten parte de su historia, de sus raíces culturales, de unas tradiciones o una herencia lingüística eslava oriental, entonces quizás sí. Pero el problema comienza cuando esta palabra deja de describir una relación histórica y empieza a justificar una relación política. Y ahí es donde debemos hablar de paneslavismo. El paneslavismo fue un concepto que nació en el siglo XIX como un movimiento intelectual que defendía una mayor cooperación entre los pueblos eslavos. Muchos de sus primeros pensadores eran checos, eslovacos, serbios y croatas que soñaban con proteger sus culturas frente a grandes imperios como el austriaco o el otomano. En sus orígenes, por tanto, no sería un proyecto de dominación rusa, pero la política tiene una curiosa costumbre: tomar buenas ideas y adaptarlas a sus propios intereses. El imperio ruso comprendió muy pronto que el paneslavismo podía convertirse en una extraordinaria herramienta de influencia y poco a poco comenzó a difundir una idea muy concreta: que todos los pueblos eslavos orientales formaban una gran familia. Hasta aquí nada especialmente polémico. Lo importante venía después, porque esa familia tenía un supuesto hermano mayor. Y casualmente, este hermano mayor siempre era Rusia. ¿Y qué hace un hermano mayor en ese relato? Pues según el discurso imperial, proteger, guiar, educar y, cuando era necesario, decidir por los demás. Suena casi paternal. El problema es que la historia demuestra que ese paternalismo tuvo consecuencias muy concretas. Durante el Imperio Ruso se restringió repetidamente el uso público de la lengua ucraniana, de la bielorrusa. Basta recordar que la circular de Valuev de 1863, basta recordar el decreto de Ems de 1876, que prácticamente prohibieron la publicación de libros, la enseñanza en ucraniano. La idea era clara: si ucranianos y rusos eran un solo pueblo, una lengua diferenciada resultaba innecesario e incluso peligrosa. Con la llegada de la Unión Soviética la situación cambió, pero no de la manera que muchas personas imaginan. La URSS sí reconocía oficialmente la existencia de tres nacionalidades eslavas orientales: rusos, ucranianos y bielorrusos. Cada una tenía su propia república, instituciones, academias de ciencias e incluso constituciones. Sin embargo, al mismo tiempo, el poder político, militar y cultural permanecía fuertemente centralizado en Moscú. Es decir, oficialmente existían varias naciones, pero el centro del sistema seguía siendo uno solo. Y el idioma de mayor prestigio continuó siendo el ruso. Por eso muchos historiadores hablan de una continuidad imperial adaptada a un nuevo modelo político. Cambió el lenguaje, cambiaron los símbolos, pero la relación jerárquica nunca desapareció por completo. Imaginen que mañana alguien dijera: claro, que Colombia, Ecuador y Venezuela son países diferentes, pero como compartimos la historia de la Gran Colombia, lo lógico sería que Bogotá decidiera la política exterior, el idioma oficial, los programas escolares y la interpretación de la historia para todos. O mañana Italia dijera: como el Imperio Romano nació aquí, todos los pueblos que alguna vez formaron parte de Roma son en realidad italianos. Francia respondería con una carcajada, España creo que con otra, Rumanía probablemente tendría también algo que decir, y Grecia preguntaría por qué alguien pretende apropiarse de una historia que pertenece a muchos pueblos.
Sin embargo, cuando el mismo razonamiento se aplica a la Rus de Kiev, hay personas que lo aceptan sin cuestionarlo. Compartir un pasado nunca significa renunciar al derecho de decidir el propio futuro. Eso mismo ocurre con Ucrania y Bielorrusia. Sí, comparten una parte muy importante de su historia con Rusia, sería absurdo negarlo, pero compartir una historia no significa compartir una única identidad nacional. Francia e Italia compartieron el Imperio Romano. Austria y Alemania compartieron siglos de historia. Suecia y Noruega compartieron una misma corona. Y nadie concluye por ello que franceses e italianos, austriacos y alemanes, o suecos y noruegos sean el mismo pueblo. La historia crea vínculos. Los imperios intentan convertir estos vínculos en dependencia y los historiadores tenemos la obligación de distinguir entre una cosa y la otra, porque cuando alguien afirma simplemente que son pueblos hermanos, mi siguiente pregunta es la misma: ¿hermanos en igualdad o hermanos donde uno manda y los demás obedecen? Porque esta pequeña diferencia ha cambiado la historia de Europa Oriental durante los últimos 300 años. La palabra hermano es como un cuchillo en manos de una madre, sirve para cortar el pan y alimentar a la familia. En manos de un asesino, el mismo cuchillo sirve para matar. Con las ideas ocurre exactamente lo mismo. La expresión pueblos hermanos puede describir una cercanía cultural legítima o puede convertirse en una herramienta política para negar el derecho de otro pueblo a existir como nación independiente. No son las palabras las que debemos juzgar, son los fines para los que se utilizan. Y llegamos al final de este análisis. Si algo me gustaría que recordaran de este video, no es una fecha, ni un nombre, ni siquiera un dato concreto. Me gustaría que recordaran una idea. La historia no es un arma para justificar lo que queremos creer. La historia es una herramienta para acercarnos con la mayor honestidad posible a lo que realmente ocurrió. Hoy hemos visto que una sola palabra, Rus, puede cambiar completamente de significado según la época de la que estamos hablando. Hemos visto que el referéndum del 1991 no fue un misterioso complot internacional, sino un proceso democrático ampliamente documentado, reconocido, cuyos resultados siguen estando al alcance de cualquiera que quiera consultarlos. Y también hemos visto que la expresión pueblos hermanos puede utilizarse de dos maneras muy distintas. Puede expresar afecto, cercanía cultural, una historia compartida, o puede convertirse en una herramienta política para decidir, para decirle a otro pueblo que no tiene derecho a decidir su propio destino. Por eso cuando escuchen afirmaciones categóricas, son rusos todos, los engañaron en 1991, son pueblos hermanos, no las acepten ni las rechacen automáticamente. Háganse siempre la misma pregunta: ¿qué dicen las fuentes? Porque las opiniones son libres, las emociones también, pero los hechos históricos existen independientemente de lo que nosotros queramos creer. Y esa es precisamente la diferencia entre la historia y la propaganda. La propaganda empieza con una conclusión y luego busca argumentos para sostenerla. La historia empieza con las fuentes y acepta llegar a una conclusión, aunque no sea la que esperábamos. Ese es el compromiso de este canal: no defender una bandera ni repetir consignas. No sustituir un mito por otro, sino intentar comprender la historia con rigor, espíritu crítico y respeto por la evidencia. Y ahora quiero escuchar su opinión. ¿Qué comentario les pareció más interesante?
Si hay algún mito histórico sobre Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Chequia, Croacia o cualquier otro país de Europa Central o Oriental que les gustaría que analizáramos en un próximo episodio. Déjenlo en los comentarios, los leo absolutamente todos y como han visto hoy, muchas veces sus preguntas y objeciones terminan convirtiéndose en nuevos videos. Si este análisis les resultó útil, les agradecería que le dieran un me gusta, se suscribieran al canal y compartieran este video. No para ayudar al algoritmo, aunque también ayuda, sino porque cada persona que descubre la historia a través de las fuentes y no de los eslóganes es una pequeña victoria para el conocimiento. Y en el próximo video respondemos otro comentario que aparece constantemente en este canal y que merece un análisis igual de profundo. Hasta entonces, cuídense mucho, sigan cuestionando todo, incluso lo que yo digo, porque un buen historiador no busca seguidores, busca personas que aprendan a pensar con las fuentes en la mano. Nos vemos en el próximo video.